Uno de los medios que usamos para entender el dolor, para sanarlo, para sublimarlo, es la escritura. Las palabras tienen esa magia, esa posibilidad médica de ayudarnos, de curar eso que en ocasiones no podemos curar de otra manera. Esas heridas que nos cuesta cerrar, esas heridas que son difíciles de olvidar. Sin embargo, existen dolores capaces de romper lo que somos. Dolores que destruyen regiones que nos llevan a una oscuridad de la cual es compleja salir. Y pues el día de hoy queremos hablar de uno de esos dolores, una de esas situaciones bastante duras, esas situaciones desgarradoras. El suicidio de un pariente cercano. Y peor aún, esta situación va a ser mucho más compleja si es el suicidio de un hijo. ¿Será suficiente la escritura para comprender esta acción tan radical? De la mano de Piedad Bonet abordaremos esta problemática con un libro maravilloso, un libro duro, un libro precioso. Su libro Lo que no tiene nombre, donde nos va a relatar la pena y la agonía que sufrió a raíz de la situación de su hijo, del suicidio de su hijo. Sin más preámbulos, habla Angelus y como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. El día de hoy vamos a abordar el tema del suicidio y la enfermedad mental desde una novela recomendadísima, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Capítulo 1. El suicidio en nuestros días. Antes de comenzar con la reseña de este libro, quiero contextualizar la situación. El suicidio es un comportamiento común en nuestra sociedad, más común de lo que deseamos, más común de lo que esperamos, a pesar del tabú. Es un comportamiento que es común y lo peor, está aumentando día tras día. Existe estigmatización, se reconoce como un tabú, pero aún así las cifras son dramáticas. Por ejemplo, para el 2019, cada 40 segundos en el mundo, una persona se suicidaba. O peor aún, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Otro dato escalofriante es que el 77% de los suicidios se realizan en países de ingresos bajos. Estas cifras, para las personas que quieran verificarlas, son cifras tomadas de la página de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y pues, más allá de los datos fríos, los números simplemente siempre van a parecernos indiferentes, van a parecernos lejanos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que cada uno de estos casos, cada una de estas situaciones, encierra un drama. Albert Camus, que es uno de los principales filósofos del siglo XX, va a escribir un texto tratando de entender este comportamiento. El texto es El mito de Sísifo, donde básicamente nos dice que el suicidio es una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. La cuestión está en que, como no le encontramos sentido a la vida, respondemos con este acto, con este último acto. Por ende, es fundamental encontrarle un sentido a la existencia para poder no responder de esta manera. Al encontrarle un sentido a la existencia, posiblemente no caigamos en este tipo de situaciones o no se nos pase por la cabeza. La cuestión está en que si no encontramos este sentido, este propósito, el suicidio se convierte en una alternativa. Vale la pena acotar las líneas magistrales con las cuales inicia este libro, El mito de Sísifo. No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Porque básicamente el problema no se centra en los números. El problema es que estamos hablando de individuos, de personas, de sujetos, que de una u otra manera, por diversas circunstancias, no quieren estar más en la existencia, no quieren vivir. Y peor aún, no tienen o no pueden buscar ayuda para su situación, para su tristeza, para su problema.
con toda esta contextualización vamos a centrarnos ahora en el texto de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, un libro que busca entender por qué. Por el medio de este libro, por medio de la escritura, Piedad Bonet quiere entender por qué se dio esta situación, por qué su hijo tomó esta decisión tan radical. Y pues al entender esto, lo que quiere a la vez es tratar de encontrar una nueva manera de vivir, tratar de reconfigurar, si lo podemos decir así, el sentido de su existencia. En el siguiente apartado vamos a hablar más específicamente del libro, vamos a profundizar en esta tragedia y a la vez vamos a ver la belleza de la escritura, como la escritura, a pesar de evocarnos situaciones tan complejas, también es un mecanismo bastante potente para tratar de entender lo que somos y por qué actuamos, cómo actuamos. Capítulo 2, reseña del libro Lo que no tiene nombre. Como ya se mencionó, esta novela nos narra la historia del hijo de Piedad Bonet, Daniel. Vamos a conocer su vida, sus sueños, sus miedos, sus estudios y los momentos previos al acto que va a marcar la historia, el suicidio. Desde las primeras líneas del texto, la autora va a confrontarnos con la realidad, especialmente cuando se pregunta: ¿puedo ser yo esa persona que viaja a enterrar a su hijo? Una pregunta que evidencia cómo negamos esas vivencias que nos superan. En esas situaciones en que no queremos o no sabemos cómo responder, preferimos negarnos, preferimos tratar de no creer que lo que sucede está pasando realmente. Pues esta pregunta es solo una de las tantas preguntas que se realiza una persona que vive, que padece esta situación. Y pues lo primero que va a quedar claro con el libro de Piedad Bonet es que las respuestas en la existencia muchas veces son insatisfactorias o incompletas. Y pues desafortunadamente debemos conformarnos con esta parcialidad de la información. Realmente esta parcialidad, esta ausencia total de información es algo de lo más característico cuando se va alguien que queremos. Nunca vamos a completar lo que es el otro, nunca vamos a tener una imagen completa de lo que es el otro, solo fragmentos, solo partes de lo que es él. La novela va a tener un tono pausado, a pesar del dolor que se esconde en las líneas. La escritora va a tratar de reflexionar sobre un tema, va a tratar de darle coherencia a un tema que es totalmente incoherente. Pues porque a pesar de todas las creencias que existen, de todas las esperanzas que existen, lo cierto es que cuando la muerte llega, tenemos una sola certeza: la persona que se ha ido nunca más estará con nosotros. Y esta triste certeza implica que la vida tiene que continuar sin los que queremos. No hay mejores palabras para describir esta situación que les estoy refiriendo que las que usa la escritora. Dice Piedad Bonet: quiero compartir mi sensación de que nuestra angustia ha cesado, pero también la suya, se refiere a su hijo. Y ahí me detengo, porque decir que ya descansó sería incurrir en un burdo lugar común y en una ingenuidad que no se ajusta a la realidad. Esta es mucho más cruel. Daniel no descansa porque no es. Lo que hacíamos corresponder a ese nombre se ha disuelto. Ya no puede experimentar nada. ¿Y del lado del suicida qué? La fuerza del libro radica en que no solo cuenta el dolor que padece una madre, sino nos va a tratar de hacer entender qué fue lo que pasó con el suicida. Vamos a entender a través de las páginas cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su hijo a alejarse de una manera tan radical. No va a emitir juicios, no va a juzgar, solo busca entender. La autora lo que busca es entender. Y para entender yo no puedo juzgar.
Yo no me puedo ubicar moralmente en un extremo de una situación para dar un punto de vista totalmente parcializado. No. Cuando quiero entender, lo que busco es comprender las causas de lo que sucede. Cuáles fueron las razones, cuáles fueron los motivos de aquello que sucedió. Tal vez con este entendimiento, en el fondo lo que busca la escritora es darle algún sentido, si no lo tenga, a la muerte de su hijo y al dolor que padece. Lo interesante de la obra es que la obra acerca el problema. No es un problema que le acontece por allá a sujetos lejanos, a sujetos de ciertos sectores sociales o económicos. No, este problema le puede pasar a cualquiera. Como al hijo de la escritora, que es un muchacho con todas las posibilidades, un niño clase media alta, que por azares de la vida, del destino, de la existencia, decide tomar esta decisión. Y pues parece que el libro es bastante trágico, parece que el libro es desesperanzador, pero en las líneas de esta magistral escritora encontramos una línea muy humana. Este libro pretende alcanzar aquello que no tiene nombre, justamente de ahí viene el título. Eso que las palabras no alcanzan a cobijar. Hay situaciones en la vida que sobrepasan lo que podemos decir. Y pues en este caso estamos hablando de un hijo muerto. Pero con todo este esfuerzo del libro, con todo este esfuerzo de la escritora, lo que quiere Piedad Bonet es mostrarnos la belleza de las grandes obras que contemplan todos los aspectos de la existencia. La existencia no es solo felicidad, la existencia no es solo placer. La existencia tiene múltiples caras. Y en esta obra vamos a encontrar una paradoja. La tristeza por aquellos que perdemos, pero a la vez la belleza al tratar de que no lo olvidemos. Bien sea por medio de las palabras, bien sea por medio de un libro. Es una lucha por no olvidar. Es una lucha por recordar todos aquellos que dan sentido a nuestras vidas. Por eso es un libro realmente maravilloso. Algunos fragmentos relevantes de este texto para que se motiven a conocerlo, para que se motiven a leerlo. Dice Piedad Bonet: el dolor se apacigua al ser compartido con otros. Otro fragmento interesante es el que dice lo siguiente: imágenes es todo o casi todo lo que nos queda de aquel muerto que tanto quisimos, que aún queremos. Y por último, los hechos, como siempre, acorralan las palabras. En conclusión, la literatura, como todo arte, nos acerca a los pliegues del alma humana, a sus complejidades, a sus luchas, a sus deseos, a sus sueños. La magia de la literatura se encuentra en que es capaz de ser un espejo del mundo, un espejo de la vida, un espejo del espíritu humano. Cada obra de la literatura evidencia cómo la experiencia humana es similar. Sufre, goza, se enfrenta al paso del tiempo. Por tal razón aún leemos, porque la lectura es un ejercicio que nos acerca al universo, a la naturaleza, al ser humano. Y el día de hoy queríamos compartir esa riqueza de la vida que tienen las grandes obras. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, una novela sobre el suicidio, sobre el terror de perder a alguien que decide no continuar el camino y abandonar por voluntad propia la senda, es un intento por rescatar eso que vale la pena en la vida. Acercarnos de alguna manera a aquellos que son importantes en nuestro camino, así alguno de ellos no se encuentre ya entre nosotros.